Azteca, de Gary Jennings. Parte última. Continuación. Luego Cortés y los hombres que quedaban hicieron lo posible por organizar la huida. Aquellos que tenían ballestas y arcabuces que podían utilizar, los descargaban sin dirección fija en la oscuridad, por ambos lados del camino puente, esperando pegarle a alguno de los atacantes que iban en las canoas. Los demás españoles se alternaban utilizando sus espadas y deslizando la langarilla que les quedaba, deslizándose hacia atrás y tratando de alejarse del sinnúmero de guerreros que cada vez más cruzaban y subían por ese primer hueco del camino puente, con todo éxito. Había otros 2 pasajes de canoa entre Cortés y la tierra firme de Tlacopan. Langarilla le ayudó a él y a sus hombres a llegar hasta el siguiente, pero allí tuvieron que abandonar su improvisado puente porque sus perseguidores también lo habían cruzado. Al llegar al siguiente hueco, los hombres blancos simplemente pelearon caminando hacia atrás hasta que se cayeron por el borde al lago. De hecho, ya estaban muy cerca de la orilla de la tierra firme y el lago no era muy profundo allí, puesto que hasta un hombre que no pudiera nadar podía llegar a tierra firme por medio de una serie de brincos, manteniendo su cabeza fuera del agua. Pero los hombres blancos llevaban unas armaduras muy pesadas y muchos de ellos iban cargados además de oro, todavía más pesado, y al caer al agua chapotearon desesperadamente para mantenerse a flote. Cortés y sus otros compañeros, que venían detrás de ellos, no vacilaron en pisarlos tratando de saltar esa brecha. Así, muchos hombres que habían caído al agua se hundieron, y los que quedaron más abajo, me imagino que lo hicieron profundamente dentro del lodo del fondo del lago. Mientras más y más españoles caían y se ahogaban, sus cadáveres se amontonaban lo suficientemente alto como para hacer un puente humano, y así fue como los últimos españoles supervivientes pudieron cruzar. Solo uno de ellos pudo cruzar sin pánico, con un alarde que nuestros guerreros admiraron tanto que hasta la fecha hablan del salto de Tonatiuh. Cuando a Pedro de Alvarado lo empujaron hasta la orilla, estaba armado solamente con una espada. Les dio la espalda a sus atacantes, metió su espada entre el montón de hombres blancos, unos ahogados y otros todavía palpitantes, y dio un poderoso salto. Y a pesar de llevar una pesada armadura, probablemente herido y ciertamente cansado, saltó a través de aquel hueco casi desde la orilla del camino puente hasta la otra orilla, que estaba bastante retirada, y se salvó. Allí fue donde nuestros guerreros se detuvieron. Habían echado hasta el último extranjero fuera de Tenochtitlán, hasta el territorio tecpaneca, en donde se suponía que los que quedaban serían matados o capturados. Nuestros guerreros se volvieron por el camino puente, en donde los barqueros ya venían con los puentes que faltaban para empezarlos a acomodar, y camino a casa hicieron la labor de acuchilladores y amarradores. Recogieron a sus propios compañeros caídos, así como a aquellos hombres blancos heridos que vivirían para servir como sacrificios, y con sus cuchillos les daban un fin misericordioso y rápido a aquellos españoles que ya se encontraban a punto de morir. Cortés y los supervivientes pudieron dejar de pelear y tuvieron la oportunidad de descansar en Tlacopan. Los tecpaneca de esa región no eran tan buenos guerreros como los texcalteca, a quienes Cortés mandó luchar contra ellos, pero habían atacado con la ventaja de la sorpresa y conocían su propio terreno. Así que para cuando Cortés llegó a aquella ciudad, los tecpaneca estaban echando a sus aliados texcalteca desde Tlacopan hacia el norte,
hacia Azcapotzalco, y seguían huyendo. Así fue como Cortés y sus compañeros pudieron tener un descanso para atender sus heridas, darse cuenta de sus bajas y decidir qué hacer después. Entre los que aún se encontraban vivos, por lo menos estaban los principales subordinados de Cortés, Narváez, Alvarado y otros, y su Malinche, pero su ejército ya no era un ejército. Había entrado triunfalmente en Tenochtitlán con más de 1,500 hombres blancos. Acababa de salir de Tenochtitlán con poco menos de 400, con unos 30 caballos, algunos de los cuales habían logrado escapar de la batalla en la plaza y habían nadado desde la isla. Y Cortés no tenía ni idea de dónde se encontraban sus aliados nativos ni en qué situación estarían. El hecho era que también ellos habían sido vencidos por los ejércitos vengativos de la Triple Alianza. A excepción de los Texcalteca, quienes eran empujados hacia el lado opuesto de donde él estaba, todas sus otras fuerzas, que habían estado colocadas a lo largo de la orilla del lago hacia el sur, se les estaba echando hacia el norte, hacia donde él se encontraba sentado, exhausto y triste en su derrota. Se dice que Cortés hizo eso precisamente, que se sentó como si jamás fuera a volverse a levantar. Se sentó recargado en uno de los más viejos de los viejos cipreses y lloró. Claro está que realmente no sé si lloró por haber sido derrotado o por la pérdida de su tesoro. Sin embargo, hace poco se puso una cerca alrededor de ese árbol en donde Cortés lloró, para marcarlo en memoria de la noche triste. Si nosotros los mexicas todavía estuviéramos anotando la historia, le habríamos dado un nombre muy diferente a ese día, quizás la noche de la última victoria de los mexicas. Pero como ahora son ustedes, los españoles, los que escriben la historia, supongo que esa noche sangrienta y lluviosa, que por su calendario fue el día 30 del mes de junio en el año 1520, será por siempre recordada como la noche triste. En muchos aspectos, esa noche no fue tampoco muy feliz para el único mundo. La circunstancia más desafortunada fue que todos nuestros ejércitos no continuaron persiguiendo a Cortés, y los hombres blancos que quedaban, así como a sus aliados indígenas, hasta acabar con el último hombre. Pero, como ya he dicho, los guerreros de Tenochtitlán creían que sus aliados en la tierra firme harían eso precisamente, por lo que regresaron al centro de la isla y dedicaron el resto de la noche a una celebración, de lo que les pareció ser una victoria completa. Los sacerdotes de nuestra ciudad y la mayoría de la gente aún se encontraba en la ceremonia simulada en la pirámide de Tlatelolco, y con gran alborozo se dirigieron a mesa. Con gran alborozo se dirigieron en masa al corazón del único mundo para llevar a cabo una verdadera ceremonia para dar gracias en la gran pirámide. Hasta Beu y yo, al escuchar los gritos de júbilo de los guerreros que regresaban, salimos de nuestra casa para asistir, y a un Tlaloc, como para ver mejor el regocijo de su gente, levantó su cortina de lluvia. En tiempos normales, jamás nos hubiéramos atrevido a observar ninguna clase de rito en la plaza central hasta que cada piedra, cada imagen y adorno hubiera quedado completamente limpio de la más mínima señal de mugre, de cualquier imperfección, hasta que el corazón del único mundo brillara deslumbrante para recibir la aprobación y admiración de los dioses. Pero esa noche, las antorchas y fuegos de las urnas mostraron a la enorme plaza como si fuera un basurero grande y extenso.
Por todos lados se veían cadáveres o restos de cadáveres, tanto blancos como bronceados, así como gran cantidad de entrañas regadas de color gris rosado y gris azulado, por lo tanto, indistinguibles en cuanto a su origen. Por doquiera se encontraban armas rotas y abandonadas, y el excremento de los caballos asustados y de hombres que continuamente habían defecado al morir, y las ropas y cobijas rancias de los españoles, así como otros de sus efectos. Sin embargo, los sacerdotes no se quejaron acerca del escenario tan sucio para la ceremonia y los celebrantes se amontonaron sin mostrar mucha repugnancia al pisar tanta suciedad. Todos confiábamos en que por esa sola vez los dioses no se ofenderían al ver en qué condición tan sucia estaba la plaza, ya que se trataba de sus enemigos, así como de los nuestros, a los que habíamos vencido. Sé que siempre se han angustiado, reverendos escribanos, cuando me han escuchado describir el sacrificio de cualquier humano, aun el de los paganos, tan despreciados por su iglesia. Por lo que no les hablaré detalladamente sobre los sacrificios de sus propios compatriotas, cristianos, que comenzaron cuando el sol Tonatiuh empezó a levantar. Solo comentaré, aunque nos crean una fuente muy tonta, que también sacrificábamos los 40 y más caballos que los soldados habían dejado atrás, porque, como verán, nosotros no podíamos estar muy seguros de que también ellos no fueran cierta clase de cristianos. También podría agregar que los caballos fueron a sus muertes floridas de una manera más noble que los españoles, quienes se resistieron mientras se les estaba desnudando, maldijeron mientras se les arrastraba por las escaleras y lloraron como niños cuando se les acostó sobre la piedra. Nuestros guerreros reconocieron a algunos de los hombres blancos que con más valentía habían luchado, por lo que después de que estos murieron, se les cortaron los muslos para asarse y... Pero tal vez no se muestren tan asqueados, señores frailes, cuando les asegure que la mayoría de los cadáveres, sin ninguna ceremonia, sirvieron de alimento a los animales del zoológico de la ironidad. Muy bien, mis señores, vuelvo a los sucesos menos festivos de aquella noche. Mientras le estábamos dando gracias a los dioses por habernos deshecho de los extranjeros, no nos dimos cuenta de que nuestros ejércitos en la tierra firme no los habían aniquilado totalmente. Cortés todavía se encontraba sintiéndose triste y enojado, o más bien lo que quedaba de ellas, que huían perseguidos por la Tenochtitlán. Eran los Acolúa y los Totonaca, o más bien lo que quedaba de ellas, que huían perseguidos por los Xochimilca y los Chalca. Cortés y sus oficiales, junto con Malintzin, que sin duda tuvo que gritar más fuerte de lo que había hecho en toda su vida, lograron detener la derrota rotunda y restaurar alguna semblanza de orden. Entonces, Cortés y sus hombres blancos, algunos de ellos montados a caballo, montados a pie, otros cojeando y otros más en camillas, dirigieron las tropas nativas reorganizadas, haciéndolas huir hacia el norte, antes de que los alcanzaran sus perseguidores. Y aquellos perseguidores, tal vez creyendo que los fugitivos serían matados y esparcidos por alguna otra fuerza de trabajo,
por alguna otra fuerza de la Triple Alianza que estuvieran más allá, o tal vez ansiosos por comenzar sus propias celebraciones de victoria, dejaron escapar a los fugitivos. En cierto momento, antes del amanecer, en el extremo norte del lago Tzumpanco, Cortés se dio cuenta de que estaba un poco detrás de nuestros aliados los Tecpaneca, y ellos un poco más, un poco detrás de sus aliados los Texcalteca. Los Tecpaneca se dieron cuenta con sorpresa y disgusto que estaban en medio de dos fuerzas enemigas, y pensando que algo malo había sucedido con el plan general de batalla, estos también abandonaron su persecución, dispersándose a ambos lados del camino, y se fueron hacia sus casas en Tlacopa. Cortés, al fin, alcanzó a sus Texcalteca, y todo su ejército se volvió a reunir otra vez, aunque notablemente disminuido y sumamente depresivo. Aún así, Cortés se tranquilizó al ver que sus mejores guerreros infantiles, indígenas, los Texcalteca, porque sí eran los mejores luchadores, habían sufrido pocas pérdidas. Puedo imaginarme qué debió de pasar por la mente de Cortés en aquel momento. Sí, voy a Tlaxcala. Su anciano rey Xicotenca verá que he conservado la mayoría de las flores, a la mayoría de los guerreros que me prestó, por lo que no puede enojarse mucho conmigo, o considerarme un rotundo fracaso, y tal vez lo pueda convencer para que nos dé un refugio a todos los demás. Fuera cual fuese su razonamiento, Cortés llevó efectivamente a sus miserables tropas alrededor de las tierras del lago hacia el norte, rumbo a Tlaxcala. Varios hombres más murieron de sus heridas durante aquella marcha larga, y todos ellos sufrieron terriblemente, porque tomaron una ruta que rodeaba prudentemente cualquier lugar del poblado, por lo que no pudieron pedir caridad o exigir alimentos. Se vieron obligados a subsistir alimentándose de criaturas y plantas salvajes que pudieron encontrar, y cuando menos una vez tuvieron que matar y comer algunos de sus valiosos caballos y perros. Solamente una vez en el transcurso de esa larga marcha tuvieron que pelear de nuevo, pues al llegar al pie de las montañas del este, se encontraron con una fuerza de guerreros Acolúa, de Texcoco, aún leales a la Triple Alianza. Pero aquellos Acolúa carecían tanto de guía como de incentivo para luchar, por lo que la batalla se produjo casi sin derramamiento de sangre. Como una guerra florida. Cuando aquellos Acolúa capturaron cierta cantidad de prisioneros, creo que todos eran Totonaca, se retiraron del camino y se fueron a Texcoco para tener su propia celebración de victoria. Así que lo que quedó del ejército de Cortés no fue severamente mermado entre su ida en la noche triste y su llegada. Quien se había convertido al cristianismo, al anciano y ciego Xicotenca, recibió bien a Cortés y le dio permiso de alojar sus tropas y permanecer allí todo el tiempo que quisiera. Todos los sucesos que les acabo de contar y que estaban en contra nuestra nos eran desconocidos en Tenochtitlán. Cuando en el amanecer radiante que siguió a la noche triste, enviamos al primer chichimnique español a la piedra del sacrificio, en la cima de la gran pirámide. Otras cosas sucedieron durante la noche triste, aunque no eran tristes, por lo menos eran singulares,
como ya lo he dicho, la nación mexica había perdido a su venerado orador y Motecuzoma, y también había muerto el venerado orador Totoquihuatzli de Tlacopan. En aquella ciudad, durante la batalla nocturna que tuvo lugar aquí. Otras cosas sucedieron durante la noche triste, que aunque no eran tristes, por lo menos eran singulares. Como ya lo he dicho, la nación mexica había perdido a su venerado orador Motecuzoma, y también había muerto el venerado orador Totoquihuatzli de Tlacopan en aquella ciudad, durante la batalla nocturna que tuvo lugar allí. Y el venerado orador Cacama de Texcoco, quien había peleado con sus guerreros a Colúa, que había traído a Tenochtitlán, fue encontrado entre los muertos cuando nuestros esclavos hicieron el trabajo macabro de limpiar el corazón del único mundo de los cadáveres e inmundicias que quedaron de esa noche. Nadie lamentó la pérdida ni de Motecuzoma ni de su sobrino Cacama, pero sí fue una coincidencia perturbadora el que los 3 gobernantes y aliados de la Triple Alianza murieran en la tarde y en la noche de ese mismo día. Aunque Cuitláhuac ya había asumido el trono vacante de los mexica, si bien jamás pudo disfrutar de toda la pompa y ceremonia de una coronación oficial, y aunque la gente de Tlacopan escogió un sustituto cuando asesinaron a su güey Tlatoani, en la persona de su hermano Tetlapanquetzal, la elección de un nuevo venerado orador para Texcoco fue más difícil. Quien reclamaba ese derecho era el príncipe Flor Oscura, quien debería ser, de todas maneras, el gobernante legítimo, y a quien la mayoría del pueblo acolúa le hubiera dado la bienvenida al trono. Pero como se había aliado a los hombres blancos tan odiados, el Consejo de Voceros de Texcoco, en consulta con los nuevos venerados oradores de Tenochtitlán y Tlacopan, decidieron nombrar un hombre de tal insignificancia que sería aceptable por todos, y al mismo tiempo podría ser sustituido por el guía o líder que finalmente surgiera con fuerza entre los divididos acolúa. Se llamaba Cohuanácoch, y creo que era un sobrino del difunto Nezahualpili. Fue por la incertidumbre y por la división de lealtades de aquella nación, y porque tenían a un gobernante tan insignificante, que los guerreros acolúa atacaron al ejército de Cortés que huía de una forma tan desganada cuando pudieron haber acabado con él por completo. Los acolúa jamás volvieron a manifestar la ferocidad guerrera que tanto había admirado cuando Nezahualpili los guió a ellos y a nosotros contra los Texcalteca hacía tantos años. Otro de los raros sucesos que ocurrieron esa noche triste fue que en algún momento desapareció el cadáver de Motecuzoma del salón del trono de palacio, en donde había quedado por última vez, y jamás se volvió a ver. He oído muchas suposiciones acerca de su paradero, que cuando nuestros guerreros se apoderaron del palacio, lo descuartizaron, y que esparcieron todos sus miembros, que sus esposas e hijos sacaron el cadáver para disponer de él de una manera más respetuosa, que sus sacerdotes leales manipularon el cadáver para conservarlo y lo escondieron, y con magia le volverían a dar vida otra vez algún día, cuando ustedes, los hombres blancos, se hubieran ido y los mexicas reinaran de nuevo. Yo creo que el cadáver de Motecuzoma fue mezclado con los cuerpos de los campeones texcalteca, quienes fueron aniquilados en aquel palacio, y que sin ser reconocido fue a dar a donde se llevaron los otros, con los animales del zoológico. Pero una cosa sí es segura: Motecuzoma
partió de este mundo tan vaga e irresolutamente como había vivido. Así es que el lugar en donde descansa su cuerpo también es tan desconocido como el lugar en donde quedó el tesoro que desapareció durante esa misma noche. Ah, sí, el tesoro, lo que ahora llaman el tesoro perdido de los aztecas. Me preguntaba cuándo me interrogarían acerca de eso. Cortés solía llamarme con frecuencia para ayudar a Malintzin a traducir, mientras interrogaba a muchas personas, y cada una de ellas muchas veces y de diversas maneras interesantemente persuasivas, también con frecuencia me exigía lo que yo pudiera saber sobre el tesoro, aunque nunca me sujetó a ninguna de esas formas persuasivas. Muchos otros españoles, además de Cortés, repetidamente me lo han preguntado, así como también otros cortesanos han deseado que les diga en qué consistía el tesoro y cuánto valía. Y por encima de todo, en dónde está ahora. No me creerían si les dijera algunas de las cosas que aún se me siguen ofreciendo hasta este día. Solo les diré que algunas de las personas que con más insistencia me han interrogado y que más generosas se han mostrado, han sido algunas de las más altas señoras españolas. Ya les he dicho, reverendos frailes, en qué consistía el tesoro. En cuanto a su valor, no sé en cuánto valorarían ustedes aquellas innumerables obras de arte, aun considerando solamente el oro y las gemas por separado. No puedo hacer la cuenta de su valor en su moneda de maravedíes y reales, pero según me han contado de la gran riqueza de su rey don Carlos y su papa Clemente y otros personajes ricos de su viejo mundo, creo que puedo declarar que cualquier hombre que poseyera el tesoro perdido de los aztecas sería sin duda el más rico de los ricos de su viejo mundo. ¿Pero dónde está? Bueno, el antiguo camino puente aún se extiende desde aquí hasta Tlacopan o Tacuba, como ustedes prefieran llamarlo. Aunque ese camino es más corto ahora que antes, el último pasaje de canoas del extremo occidental aún está allí, y en ese lugar es donde se hundieron muchos de los soldados españoles por el peso del oro en sus bolsas, jubones y botas. Por supuesto, se debieron de hundir con mucho más adentro del fondo del lago en los últimos 11 años, y deben de haber quedado todavía más enterrados por la tierra y la grava que se ha depositado encima en ese mismo lapso de tiempo. Pero cualquier hombre lo suficientemente avaro y lo suficientemente activo como para nadar hacia el fondo y excavar por allí, podría encontrar entre los muchos huesos blanqueados diademas de oro e incrustadas de joyas, medallones, figuritas y demás. Tal vez no sea lo suficiente como para igualar la riqueza del rey don Carlos o el papa Clemente, pero tendrá lo suficiente como para jamás volverse a sentir ambicioso y codicioso. Desgraciadamente, para aquellos buscadores de tesoros que son realmente codiciosos, la mayor parte del botín fue tirado al lago por orden de Cortés, en el primer pasaje a Cali del camino puente, el más cercano a la ciudad. El venerado orador Cuitláhuac pudo haber mandado a algunos nadadores para recobrarlo más tarde, y tal vez sí lo hizo, pero tengo razones para dudar de ello. De todos modos, Cuitláhuac murió antes de que Cortés pudiera preguntárselo, ya sea cortésmente o empleando sus métodos persuasivos. Y si algunos de los nadadores mexica sacaron el tesoro de su nación, quizá también han muerto o son hombres de la más excepcional discreción. Creo que la mayor parte del tesoro aún yace donde Cortés lo mandó tirar en aquella noche triste. Pero cuando Tenochtitlán fue arrasada hasta sus cimientos, más adelante y después de eso, cuando se limpió el escombro para hacer la reconstrucción de la ciudad en el estilo español,
Los restos inútiles de Tenochtitlán simplemente fueron amontonados a ambos lados de la isla, en parte por conveniencia de sus albañiles, en parte para aumentar el área de la superficie de la isla. Así que el camino puente de Tlacopan se acortó gracias al relleno en los límites para alargar la isla, y ahora ese pasaje de canoa está bajo la tierra y los escombros. Si estoy en lo cierto en cuanto a mi estimación de dónde yace el tesoro, se encuentra en algún lugar profundamente debajo de los cimientos de los elegantes edificios señoriales que adornan su calzada llamada de Tacuba. De todas las cosas que les he contado sobre la noche triste, no he mencionado un suceso que en sí determinó el futuro del único mundo. Fue la muerte de un hombre que no tenía ninguna importancia. Si tuvo nombre, jamás lo supe. Tal vez no hizo nada que valiera la pena, ya sea bueno o malo, en todo el transcurso de su vida, excepto el hecho de finalizar sus caminos y sus días aquí, y no sé cómo murió, valiente o cobardemente. Pero durante la limpieza del corazón del único mundo, al día siguiente, se encontró su cuerpo con una macuahuitl clavada. Y los esclavos gritaron al encontrarlo, porque no era ni un hombre blanco, ni uno de nuestra raza, y ellos jamás habían visto antes una criatura como esa. Yo sí. Era uno de esos hombres increíblemente negros que habían venido de Cuba con Narváez, y este era aquel cuyo rostro me hizo huir cuando lo vi. Me sonrío ahora, con tristeza y menosprecio, pero sonrío cuando veo el caminar altivo y orgulloso de Hernán Cortés, de Pedro de Alvarado, de Beltrán de Guzmán y de todos los demás veteranos españoles, quienes se exaltan a sí mismos llamándose los conquistadores. Oh, no puedo negar que sí hicieron algunas cosas valientes y atrevidas. Por ejemplo, cuando Cortés mandó quemar sus barcos al llegar por primera vez a esas tierras. Hazaña que no se ha llegado a superar como una muestra de ostentosa audacia, aunque hubiera sido un capricho de los dioses. Y hubieron más factores que contribuyeron a la caída del único mundo, como el hecho deplorable de que el único mundo se volvió contra sí mismo, nación contra nación, vecino contra vecino, llegando finalmente hasta hermanos como la hipertensión. Llegando finalmente hasta hermano contra hermano. Pero si alguien merece ser honrado y recordado con el título de El Conquistador, ese debe ser un solo y único hombre. Aquel negro sin nombre que trajo de la enfermedad de las pequeñas viruelas a Tenochtitlán. Él pudo haber contagiado esa enfermedad a los soldados de Narváez durante su viaje para acá desde Cuba, pero no lo hizo. Les pudo haber transmitido la enfermedad a ellos y además a las tropas de Cortés durante su marcha hacia acá, desde el este, sí. Él mismo pudo haber muerto de la enfermedad antes de llegar aquí, pero vivió. Vivió para ver Tenochtitlán y traernos a nosotros la enfermedad. Tal vez fue uno de los caprichos de los dioses que le permitieran vivir, y nosotros nada hubiéramos podido hacer para enviarlo. Pero quisiera que no hubiera matado al hombre negro. Habría deseado que él escapara con sus otros compañeros. Así, tarde o temprano, los hubiera contagiado. Pero no. Tenochtitlán se vio desgarrado por la viruela.
y la enfermedad se extendió por toda la región del lago, hasta llegar a cada comunidad de la Triple Alianza, pero jamás alcanzó Tlaxcala o afligió allí a ninguno de nuestros enemigos. De hecho, nuestras gentes empezaron a caer enfermas aún antes de que recibiéramos noticias de que Cortés y su compañía habían encontrado refugio en Tlaxcala. Ustedes, reverendos escribanos, sin duda conocen los síntomas y la forma en que la enfermedad avanza. De todos modos, hace mucho que les describí cómo había visto morir años atrás a una joven Xiu de la Vina. Pero nada contuvo la enfermedad y la muerte que traía consigo. Nuestras oraciones fueron tan inútiles y nuestros médicos se vieron tan imposibilitados como los de los mayas. No mucho después de haber empezado la enfermedad, también estuvimos a punto de morir de hambre, puesto que la epidemia no pudo mantenerse en secreto. Y los habitantes de la tierra firme tenían miedo a acercarse a nosotros, por lo que cesó el tráfico de alcaltín con las provisiones tan necesarias para la subsistencia de nuestra isla. Pero la enfermedad no tardó en aparecer también en las comunidades de la tierra firme. Y una vez que se hizo evidente que toda la Triple Alianza se encontraba en el mismo peligro, los lancheros reanudaron su trabajo, o mejor dicho, los que aún no habían sido atacados por la enfermedad, porque ésta parecía escoger sus víctimas bajo un aspecto particularmente cruel. Yo jamás enfermé, como tampoco lo hizo Beu ni ninguno de nuestros contemporáneos. Las pequeñas viruelas parecían ignorar a los de nuestra edad, así como a los que estaban enfermos de otra cosa y a aquellos que siempre habían tenido una salud débil. En lugar de todos nosotros, parecía apoderarse de los jóvenes, fuertes y saludables, y no desperdiciaba su maleficencia en aquellos que por alguna razón no vivirían por mucho tiempo. El hecho de haber sido afligidos por las pequeñas viruelas fue por lo que dudo que Cuitláhuac hiciera algo jamás por recobrar el tesoro que quedó hundido en el lago. La enfermedad nos cayó encima poco después de la llegada de los hombres blancos. Solo pocos días después de limpiar los desechos que habían dejado, antes de que empezáramos a recobrarnos de la tensión que nos había dejado esa larga ocupación, antes de que pudiéramos reanudar nuestra vida cívica que había sido interrumpida. Por eso sé que el venerado orador no pudo prestar atención en aquel tiempo en salvar el oro y las joyas. Y más tarde, a medida que la enfermedad se convertía en una epidemia, tuvo otros motivos para dejar esa tarea a un lado. Verán ustedes, durante mucho tiempo quedamos incomunicados de toda noticia que viniera del mundo que estaba más allá de la región del lago. Comerciantes y mensajeros de otras naciones rehusaban entrar en nuestra área contaminada, y Cuitláhuac les prohibió a nuestros posteca y viajeros salir a algún otro lado para que no llevaran una posible contaminación. Creo que pasaron unos 4 meses después de la noche triste, cuando uno de nuestros ratones, Quimichime, colocado en Texcoco, tuvo el valor suficiente de venir aquí y avisarnos de lo que estaba sucediendo en este tiempo. Entonces Cepa, venerado orador, le dijo a Cuitláhuac y a los demás, incluyéndome a mí, que ansiosos le escuchábamos, que Cortés y su compañía pasaron algún tiempo solamente descansando y comiendo vorazmente, mientras convalecían de sus heridas y recobraban su salud en general. Pero no lo hicieron para desde allí continuar hacia la costa, abordar sus barcos y dejar estas tierras. Ellos se han estado recuperando solamente
el mujer serpiente interrumpió al ratón para decirle al venerado orador con urgencia: esperábamos haberlos aniquilado para siempre, pero como no fue así, ahora debemos hacer lo que se debió haber hecho desde hace mucho. Debemos reunir a todas nuestras fuerzas y marchar a su encuentro, matar hasta el último hombre blanco, cada uno de sus aliados y simpatizantes, y a cada uno de nuestros tributarios inconformes que han ayudado a Cortés. Y debemos hacerlo ahora, antes de que esté lo suficientemente fuerte como para hacer lo mismo con nosotros. Cuitláhuac dijo débilmente: ¿cuáles son las fuerzas que sugieres que reunamos, Tlacotzin? Difícilmente podremos encontrar a un guerrero en cualquier ejército de la Triple Alianza que pueda levantar con sus dos manos su espada. Perdóneme, venerado orador, pero todavía tengo más que contarle, dijo el Quinichi. Cortés también envió a muchos de sus hombres a la costa, donde ellos, junto con sus totonacas, desmantelaron algunas de las barcas ancladas. Con un trabajo y dificultad inconcebible, han traído muchas de esas piezas de madera y metal tan pesadas desde el mar, cruzando las montañas a Texcala. Allí, en este momento, los carpinteros de Cortés están pegando estas piezas para hacer barcos más pequeños, como lo que hicieron, si usted recuerda, cuando construyeron aquel pequeño barco para divertir al difunto Moctezuma. Pero ahora están haciendo muchos de ellos. ¿En tierra firme?, exclamó Cuitláhuac incrédulo. ¿No hay aguas lo suficientemente profundas en toda la nación Texcala donde pueda flotar algo más grande que una cali para pescar? Me parece una locura. El Quinichi se encogió de hombros con delicadeza. Cortés pudo haber perdido la razón gracias a su reciente humillación aquí, pero con respeto le reitero, venerado orador, que estoy diciendo la verdad de lo que he visto, y que yo sí estoy sano, o lo estaba hasta que aquellos hechos me parecieron lo suficientemente peligrosos como para que arriesgara mi vida en traerle estas noticias. Cuitláhuac sonrió. Sano o no, fue el acto de un mexica valiente y leal, y te lo agradezco. Serás bien recompensado, y luego se te dará una recompensa mayor: mi permiso para que te alejes de esta ciudad pestilente otra vez, y tan rápido como puedas. Así fue como nos enteramos de las acciones de Cortés, y cuando menos de algunas de sus intenciones. He escuchado cómo muchas personas que no estuvieron aquí en aquel tiempo critican nuestra apatía o estupidez, o nuestro confiado sentido de seguridad, porque nos aislamos y no hicimos nada para evitar la llegada de las fuerzas de Cortés. Pero la razón de ello era que no podíamos hacer nada. Desde Tzumpanco, que estaba al norte, hasta Xochimilco en el sur, desde Tlacopan al oeste hasta Texcoco en el este, todo hombre y mujer que no estaba ayudando a cuidar a los enfermos se encontraba moribundo o muerto. En nuestra debilidad solo podíamos esperar, tener la esperanza de habernos recobrado hasta cierto grado antes de que regresara Cortés nuevamente. Acerca de eso, no teníamos ninguna ilusión. Sabíamos que vendría de nuevo. Y fue durante ese triste verano de espera que Cuitláhuac hizo un comentario en mi presencia y en la de su primo Cuauhtémoc. Preferiría que el tesoro de la nación permaneciera para siempre en el fondo del lago de Texcoco, o que se hundiera hasta las profundidades más negras de Mictlán, para que los hombres blancos jamás lo vuelvan a tener en sus manos otra vez. Dudo que más tarde llegara a cambiar de opinión, porque apenas tuvo tiempo.
Antes de que terminara la temporada de lluvias, ya había caído enfermo de las pequeñas viruelas, había vomitado toda su sangre y había muerto. Pobre Cuitláhuac, se había convertido en nuestro venerado orador sin la ceremonia debida de coronación, y cuando terminó su breve reinado, no fue honrado con el funeral que le correspondía por su alto rango. Para entonces, ni al noble más alto entre los nobles se le podía otorgar un entierro con tambores dolientes y panoplia, pues hasta enterrarlo era un lujo. Sencillamente, había demasiados muertos y cada día morían más. Ya no quedaban lugares disponibles en donde enterrarlos, o ya no habían suficientes hombres o suficiente tiempo para excavar todas las tumbas que fueran necesarias. En lugar de eso, cada comunidad había designado una extensión de terreno que estuviera cerca, en donde sin ninguna ceremonia se amontonaban sus muertos y se quemaban hasta quedar solamente las cenizas. Y aún así, no fue fácil incinerar tantos cadáveres en los días húmedos, en la temporada de lluvias. Tenochtitlán escogió un lugar para quemar a sus muertos que estaban atrás de la colina de Chapultepec, y el tráfico se incrementó mucho entre nuestra isla y tierra firme, pues los lanchones de carga se habían convertido en transportes fúnebres, cuyos remeros eran ancianos indiferentes a la enfermedad y que como reguiletes iban de una orilla a otra durante el transcurso del día, y así un día tras otro. De esta manera, el cadáver de Cuitláhuac fue solo uno de tantos entre los cientos acarreados el día en que murió. La enfermedad de las pequeñas viruelas fue el verdadero conquistador de nosotros los mexica y de algunos otros pueblos. Y todavía hubo otras naciones que fueron abatidas o que todavía lo están siendo por enfermedades que antes jamás se habían visto en estas tierras, algunas de las cuales hicieron que nosotros los mexica casi nos sintiéramos agradecidos por haber sido visitados solo por las pequeñas viruelas. Hay una enfermedad que ustedes llaman la peste, en la que a la víctima le crecen unas bolas negras en el cuello, la ingle y bajo las axilas, que la ponen en agonía y que hacen que continuamente estire su cabeza y sus extremidades como si con gusto quisiera deshacerse de esas bolas y no sufrir más dolor. Mientras tanto, cada emanación de su cuerpo, su saliva, su orina y excremento, hasta su sudor y su mismo aliento, tienen un olor tan desagradable que ni el físico más endurecido y humanitario puede soportar estar cerca de la víctima, hasta que al fin las bolas se revientan, saliendo de ellas un chorro nauseabundo de color negro, y el enfermo muere misericordiosamente. Hay otra enfermedad que ustedes llaman el cólera, cuyas víctimas sienten calambres en cada uno de los músculos de su cuerpo y que pueden sentirlos de vez en cuando o todos al mismo tiempo. De pronto, un hombre puede sentir que sus brazos o piernas se contorsionan en un dolor angustioso y luego se estira como si quisiera desmembrarse a sí mismo, y en el siguiente momento se vuelve a encoger hasta que todo su cuerpo se convulsiona en un nudo de tortura. Y todo el tiempo se siente atormentado también por una sed insaciable. Aunque trague torrentes enteros de agua, continuamente la echa fuera por medio de una orina y defecación incontrolable. Como no puede retener nada de agua o humedad en su cuerpo, se encoge, de modo que cuando por fin muere, parece una semilla seca. Tienen esas otras enfermedades que llaman el sarampión y la viruela loca, que matan de manera menos horrible, pero tan eficaz como las otras. Su único síntoma visible son unas ronchas que provocan una comezón horrible en la cara y el torso. Pero estas enfermedades invaden de una manera invisible el cerebro, por lo que la víctima primero cae en la
en la inconsciencia y luego muere. No les estoy contando algo que ustedes no sepan ya, señores frailes, pero ¿han pensado en eso alguna vez? Las enfermedades espantosas traídas aquí por sus compatriotas muchas veces se han adelantado y extendido con más rapidez de lo que esos hombres han podido caminar. Algunos de esos pueblos que ellos pensaban conquistar ya estaban conquistados y muertos antes de que ellos mismos supieran que eran objetos de conquista. Esas gentes murieron sin haber peleado jamás en contra de sus conquistadores o haberse rendido a ellos y sin siquiera haber visto a los hombres que los mataron. Es completamente posible que todavía haya pueblos en los más remotos rincones de estas tierras, tribus como los Rarámuri y los Sucuabé, por ejemplo, que ni sospechan que existen tales seres como los hombres blancos. No obstante, esas gentes pueden estar agonizando horriblemente a consecuencia de las pequeñas viruelas o la peste, muriéndose sin saber siquiera que los están matando, ni por qué, ni quién en estos precisos momentos. Ustedes nos trajeron la religión cristiana y nos aseguran que el Señor Dios nos recompensará en el cielo cuando hayamos muerto, pero solo aceptándolo a Él podemos salvarnos de ir al infierno cuando muramos. ¿Por qué el Señor Dios nos mandó entonces esas enfermedades que mataron y condenaron a tantos inocentes al infierno antes de que ellos pudieran ver a sus misioneros y oír hablar acerca de su religión? A los cristianos constantemente se les pide que alaben cada una de las obras del Señor Dios, lo cual ha de incluir el trabajo que Él hizo aquí. Reverendos frailes, si solo nos pudieran explicar por qué el Señor Dios escogió mandar su religión gentil y nueva tras aquellas enfermedades nuevas y cruelmente mortales, entonces nosotros, los que sobrevivimos, podríamos unirnos gozosos a sus cantos de alabanzas ante la infinita sabiduría y bondad del Señor Dios. Su compasión, su bondad y su amor paternal hacia todos sus hijos de todas partes.